Tales fue un filósofo nacido en una ciudad llamada Mileto. Según Tales, el principio del que surgen todas las cosas es el agua. Además, él afirmaba que la Tierra se encontraba flotando en el agua como si fuera un disco. Por otra parte, también afirmaba que el agua y la humedad eran fuente de vida. Tales tenía sus discípulos, quienes eran Anaximandro y Anaxímenes. Ellos fueron los primeros en filosofar. Además, ellos fueron los primeros en protagonizar el paso de mito a logos, lo cual era que trataban de responder las preguntas que les inquietaban de forma racional, tratando de buscar las respuestas en la naturaleza. El primero de ellos, Anaximandro, creía que el principio de todas las cosas era lo indeterminado o el apeirón. Por otra parte, Anaxímenes afirmaba que el principio era el aire o el aliento, y esto era el principio vital. Heráclito de Éfeso, de muy buena familia, creía que el mundo se encontraba en constante cambio. Su pensamiento se basaba en el perpetuo fluir de las cosas, la movilidad universal. Decía que el principio de todas las cosas era el fuego, ya que en este se encuentra el constante movimiento. Afirmaba, abro comillas, que nunca nos podemos bañar en el mismo río, porque todo fluye y todo cambia, cierro comillas. Pitágoras de Samos fue el primer filósofo en afirmar, abro comillas, soy un filósofo, cierro comillas. Él buscaba la estructura del cosmos, mas no lo que lo integraba. Al escuchar tanta música, descubrió que ésta podría ser reducida a expresiones numéricas, al igual también afirmaba que las cosas del universo se podrían reducir a figuras geométricas y estas a expresiones numéricas. Decía, abro comillas, la estructura del cosmos es matemática, cierro comillas. Parménides de Elea discutía con Heráclito ya que no estaba de acuerdo con su teoría. Afirmaba que los cambios de Heráclito eran solo apariencias sensoriales, los cuales los negaba. Parménides afirmaba, abro comillas, el ser es y el no ser no es, cierro comillas, es decir, el ser existe y la nada no existe. Afirmaba que no existían los cambios ya que decía que estos eran absurdos y que era pura ilusión. Empédocles afirmaba que el principio de todas las cosas eran los cuatro elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, por lo que él estaba de acuerdo con lo que decían Parménides, Heráclito, Anaxímenes y Tales, porque él creía que todas estas teorías eran necesarias para crear una sola. Estos elementos son combinaciones en proporción matemática. Estos se combinaban por dos fuerzas, el amor que atrae y el odio que divide. Anaxágoras, al emigrar hacia Atenas, llevaba consigo la filosofía y la pone en práctica. Para él existen tanto elementos primigenios como tipos de cosas. Existen muchos elementos. En cada cosa existe una semilla. A cada elemento se le da la importancia dependiendo de la fuerza del nodo, es decir, depende de una mente. Los atomistas Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera consideraban que la realidad estaba conformada por una infinidad de pequeños objetos, los cuales eran átomos. Estos se mueven libremente. Por otro lado, afirmaban, abro comillas, todo está compuesto por átomos, hasta nosotros mismos, cierro comillas. Según ellos, los cambios son modificaciones de los átomos, y esto se genera por el vacío existente entre átomo y átomo.